Gracias por continuar con nosotros aquí en Diálogo de Impacto. Hoy vamos a analizar los resultados electorales justamente en el Partido Liberal. Había mucha expectativa porque hay que reconocer la incorporación de figuras como Salvador Narrala y Jorge Cálix dinamizaron este instituto político y todo el mundo pensó y todo el mundo le apostó realmente a que se convertiría en la segunda fuerza política. Vean ustedes, hasta este momento van 7.603 actas divulgadas, lo que representa el 91.75%. Esto es lo que va hasta este momento. Recordemos que estos datos están cambiando porque están haciendo actualizaciones. Están pendientes de recibir revisión y recuento especial apenas un promedio de un 8% de las actas. Esto es lo que está pendiente. Hay unos partidos que tienen menos, otros partidos que tienen más, pero casualmente el Partido Liberal tiene un 8%. El Partido Liberal está ganando 4 de los 18 departamentos del país. Libre gana 5 departamentos y 9 departamentos lo gana el Partido Nacional de Honduras. Estos son el recuento oficial. Salvador Alejandro César Narrala, Salum, aventaja con un 58.66% en el Partido Liberal de Honduras. Se constituye pues en el virtual candidato a la presidencia por el Partido Liberal. Esto pues es parte del resultado de este proceso interno. Pero la pregunta que todos nos hacemos realmente, Salvador Narrala es una persona bastante controversial. ¿Logrará Salvador Narrala unir, porque no solamente es unir, y liderar el Partido Liberal? Recordemos que aquí hay 4 fuerzas históricas, ¿verdad? Están los que son la bancada, los que son los diputados, están los alcaldes que representan la fuerza política más grande dentro del partido y más importante, está el Central Ejecutivo y está Carlos Flores, porque aquí son 4 fuerzas. Y esa es una realidad que nadie puede ocultar. ¿Logrará Salvador Narrala consolidar esto? Justamente es el tema que vamos a abordar con nuestros invitados. Tenemos aquí invitada en estudio Luz Ernestina Mejía, abogada y política, y también Eduardo Martel, que es dirigente del Partido Liberal. Ambos corren por una candidatura a diputados por diferentes corrientes dentro de este instituto político. Antes de iniciar con nuestros invitados, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto. Obedeciendo a lo que estima la ley, el representante de Ingeniería y Transporte de las Maletas Electorales del Consejo Nacional Electoral llegó a los tribunales de justicia para comparecer de forma voluntaria a su audiencia de declaración de imputado tras acusársele por las irregularidades en la distribución de las mismas y aseguró que la guerra política está salpicando a las personas inocentes. Cachureco y toda la cosa, ahora ya cambió la nómina porque mi socio realmente es de Libre, entonces no sé, aquí es una situación que están tratando de levantar una cortina de humo con este tema para afectar el transporte, pero lo que quieren tapar es el verdadero problema, el verdadero conflicto de interés que es visible dentro del Consejo Nacional Electoral. Que todo está llevándolo a un juego y lo que están haciendo es tratando de echarle el clavo a alguien para quitarse ellos de encima. Porque hay una guerra interna entre los partidos por mostrarse fuertes ante la ciudadanía. Y eso... Antes de ingresar a su audiencia, Fonseca fue trasladado a una clínica privada tras haber sufrido una descompensación física, a lo que su defensa legal arguye no es ninguna estrategia para dilatar el caso y enfatizó que no existe ningún arraigo de su cliente con Oscar René Aguilera y Bernardo Aguilera en la adjudicación de este proceso. Una dilatoria, sino que qué podemos hacer si en la audiencia, qué podría hacer el juez. Si don Carlos se desmayaba en la mera audiencia, ahí no hay médicos, ahí no hay nada de emergencia, por lo tanto preferimos nosotros mejor ingresarlo a una clínica y que se suspenda la audiencia y se señale una nueva audiencia ya con la familiar. Ningún pariente del señor Oscar Aguilera o del señor Fonseca, como andan en las redes, es totalmente legal. Ahora, si la Junta Nominadora
fuera integrada por un familiar cercano a los que ganaron la licitación, eso sí es prohibido por la Ley de Contratación del Estado. Tras lo registrado, autoridades judiciales afirman el juez señalará una nueva fecha para dictaminar la continuidad del proceso, siempre y cuando sea notificado por su defensa legal mediante la justificante de su falta por su causa médica. Él tiene que traer su respaldo, que sería una constancia médica, entonces el juez pues posiblemente podría estar reprogramando esta audiencia. O la justificación, ¿verdad?, que sea respaldada, una justificación de que por qué no se presentó este día. Pero recordemos de que todavía están vigentes las órdenes de captura. Con imágenes de Luis Sosa, les informó Gabriela Plata. Bueno, y esta telenovela pues no acaba. Cada vez van y vienen actores porque ya se habían mencionado, regresan, van. Lo importante es que se busquen los responsables. Y yo creo que también lo que todos pedimos como hondureños, aparte de que estas son las elecciones primarias más costosas en la historia de Honduras, nos costaron a usted, a mí y a los que estamos acá, más de 2.000 millones de lempiras. Para que nos vengan a decir que inflaron votos. Que algo histórico, y no me canso de repetirlo, y se moleste quien se moleste, es la primera vez que Fuerzas Armadas no cumple con la entrega de maletas electorales. Y antes fue en peores condiciones. En peores condiciones siempre se cumplió. Pero bueno, eso será el Ministerio Público, que ojalá que se llegue a los verdaderos culpables, a los verdaderos hechores intelectuales, si es que hay. Ya está aquí con nosotros la abogada Luz Ernestina Mejía y también el abogado Eduardo Martel. Ambos son dirigentes del Partido Liberal. Bienvenida, Luz Ernestina. Gracias, muy alegre de estar aquí con mi apreciado correligionario, quien integrará el próximo Consejo Central Ejecutivo. Lo felicito y le deseo éxitos por bien de nuestro partido y nuestro país. Bienvenido, Eduardo. Emma, un gustazo estar aquí en BTV para hablar de un tema que sigue candente y que creo que va a estar candente las próximas semanas, y compartir con Luz Ernestina, una luchadora dentro del Partido Liberal que nos honra. Sí. La situación del Partido Liberal es interesante y lo planteaba en un inicio. Por ejemplo, vemos alcaldes liberales que lograron la reelección nuevamente, por ejemplo, Bader Dip, que es la primera vez que corre, pero va por su segunda reelección, Quintín Soriano, de Choluteca, y qué interesante, Bader de Cálix, Quintín Soriano de Salvador Nasralla, Naum Cálix de Salvador, Carlos Miranda de Jorge Cálix, Alexander López de Jorge Cálix, Ronnie McNabb de Cálix, Marco Guzmán de Cantarranas por Salvador, Roberto Contreras de Cálix. El Partido Liberal nuevamente se consolida, aunque hay que decir que las votaciones están bastante bajas, hay que decirlo en esta planilla, pero ellos son las personas que buscan la reelección. Y el Partido Liberal, yo les decía, está tan dividido en sus fuerzas políticas que eso le dificulta realmente. Actualmente Salvador Nasralla es el virtual ganador. 58% de justamente de todo el conteo electoral se lo lleva él, 58.66%, que ya esa tendencia es irreversible. Pero se esperaba más. Luz Ernestina, ¿tú esperabas una mayor participación? Porque al final el Partido Liberal se está convirtiendo en la tercera fuerza política. En el transcurso de la campaña vimos una efervescencia que nos llenó de alegría a los liberales. El ingreso del abogado Jorge Cálix y del ingeniero Nasralla vinieron a alegrar y a motivar al liberalismo. Claro, esperábamos una mayor afluencia de votantes en las internas por esa misma emoción que despertó entre los liberales. No obstante, es algo que no nos preocupa. Sabemos que el candidato Salvador Nasralla es el preferido entre los sectores independientes,
su mensaje irá destinado también allá durante la campaña, y esos sectores independientes significan aproximadamente entre el 60 y el 70% de los votantes. Así que sí confiamos que esa efervescencia del liberalismo podrá traducirse en una cantidad de votos ganadora a la hora de las elecciones generales. Sí. En su caso, Eduardo, ¿cómo lo interpreta? Aprovechando la situación, la triste situación que estamos viviendo, yo debo decir algo y partir de una premisa. Yo no le doy confiabilidad a los resultados oficiales de los partidos. Esa es la realidad. Hace una semana el expresidente Porfirio Lobo, fresco como una lechuga, dijo que en el 2005 se habían puesto de acuerdo entre Manuel Zelaya y él para subir los votos. Esto es una práctica recurrente en Honduras. El sistema electoral nuestro es el más atrasado y el menos confiable de los de la región. Vaya, analice el de Panamá, vaya, analice el de Guatemala. El de El Salvador en la última elección estuvo un poco señalado, pero Guatemala y Costa Rica y Panamá han evolucionado y nadie pone en duda los resultados. Aquí todas las elecciones vamos a lo mismo. Que si va a haber fraude, que si van a manipular, que si metieron diputados. Eso para partir de una premisa. Segundo, que ir a unas primarias, ya lo decía Luz Ernestina apropiadamente, ir a unas primarias va el 40% de los electores, como mucho. El 60% son independientes y no les gusta tener ese fierro de un partido político, sobre todo por las implicaciones que tiene. Aquí si usted aparece en un censo y va a pedir trabajo a la administración pública, le dicen que no. Entonces, muchas veces la gente no quiere. En tercer lugar, debo decir algo concretamente. Partido Libre, ¿en qué puesto quedó en el 2021 en las primarias? En tercero. Sacó 500,000 votos. El Partido Liberal sacó 700 y pico mil y el Partido Nacional casi 1 millón de votos. Y al final, en las elecciones generales tuvo 1.200.000 votos más. ¿Qué quiere decir eso? La gente, primero, que el independiente va a incidir. Y segundo, que la gente va a tomar su decisión del voto allá por septiembre, octubre, va a ir definiendo su voto el independiente. Y hay una premisa que se está dando también en Honduras. La gente quiere sacar al que está en el gobierno. Y eso va a ser recurrente durante los próximos periodos mientras no haya un gobierno que cumpla las expectativas. Entonces, ahora se va a dar, el anti-Jo se dio en el 2021 y hoy se va a dar el anti-Libre. Y la gente va a analizar cuál de los candidatos se ve con mayores posibilidades dentro de la oposición. Y yo termino diciendo y reafirmando lo que decía Luz Ernestina. Impresionante el fenómeno de Salvador Narrala. Pero voy a decir, para mí es impresionante que un político con las características de él durante 15 años sin haber ganado nada, siga teniendo una pegada como la que tuvo. Yo pensé que podía ganar las elecciones primarias, pero nunca con esa amplitud, con esa contundencia, con esa ventaja. Y eso nos lleva a que dentro del sector independiente no es Rixi la que tiene mayores posibilidades de crecimiento. No es el Partido Nacional y Narria Fura los que tiene, es Salvador Narrala el que tiene mayores posibilidades de crecimiento. ¿Para ti Salvador Narrala va a decidir la próxima elección? Yo se lo dije a él, hemos tenido varias conversaciones y en la primera le dije cuando me preguntó cómo miraba la situación, el próximo presidente lo define Salvador Narrala, nadie más. Ni Mel, ni Rixi, ni Papi. O sea, cuando nadie. decís que va a depender de la actitud de él en la contienda electoral. Porque no es fácil, es decir, entramos en los próximos 7, 8 meses de cara a las elecciones y pueden pasar muchas cosas, pero si lleva una campaña correcta, coherente, integra los distintos equipos y no hay rupturas internas, yo no veo ninguna posibilidad de que pierda las elecciones. Sí. ¿Tú crees que muchos liberales que se mantuvieron expectantes y que no participaron en esta contienda interna podrían regresar ese voto independiente? Porque es el Partido Liberal el que las fugas de liberales fue lo que aumentó realmente esa brecha de independientes. Por una parte, los independientes, pero también sabemos de que libres van a regresar. La decepción ha sido muy grande a la hora de la práctica en el gobierno, entonces vamos a tener también de regreso libres y los independientes. Pero es muy importante destacar lo que han dicho ambos y cómo la campaña será lo que determinará la correlación de fuerzas al interior del partido.
Y no quiero hablar de negociaciones porque en sentido peyorativo, sino como parte de un proceso de fortalecimiento democrático al interior de nuestro partido. Eso, la unidad, pero una unidad real, no el silencio ante el atropello de unos y silencio de otros, sino una unidad real. Eso y la campaña, como bien lo dice el abogado Martel, coherente y propositiva y de esperanza para Honduras, es lo que va a determinar el triunfo de Salvador Narrala, que de por sí ya lo tiene planteado. Lo que venga para adelante va a depender del tipo de campaña que se haga y del trabajo de unificación que se haga también adentro de nuestro partido. Porque tampoco es de minimizar, por ejemplo, todo el trabajo que hizo Jorge Cálix. Es parte de la dinamización que llegó al partido y de la efervescencia que se produjo. Jorge Cálix se dan situaciones como todo en la vida, en las coyunturas. Estuvo en una lucha desigual al interior de Libre, regresa al partido. Y bueno, todo eso, ¿saben lo que es? Un vaivén en política, se aprecian las cosas de diferentes formas. Hoy una persona que no es apreciada al día siguiente lo es toda la volatilidad de la práctica política en Honduras, pero sin lugar a dudas es un líder, es un dirigente fuerte, muy apreciado también en la base, con características personales importantes para propiciar el triunfo, como son también los otros precandidatos que participaron, el ingeniero Luis Zelaya, la abogada Maribel Espinosa. Todo tiene su momento y este es el momento de ellos para aportarle al partido, para unirse y definir lo que es una propuesta integral para la hondureñidad. Sí. Martel, ¿tú crees que Libre va a estar difícil realmente? Ellos van a luchar por quedarse en el poder, es obvio, pero ¿tú cómo lo interpretas? Es que nunca podemos descartar al partido que esté en el gobierno. El Partido Libre es un partido que se ha ido estructurando, que se ha ido fortaleciendo en el gobierno, que tiene recursos, que tiene la administración, y lamentablemente hay que decirlo, pero aquí en nuestro país, como no hay tanta institucionalidad, el partido del gobierno tiene toda la maquinaria para hacer una campaña, no se puede descartar. Sin embargo, creo que es uno de los partidos, más allá de los votos, insisto, si salió más votado, menos votado, nunca había visto un fraccionamiento interno tan grande como el que ha habido en Libre. Yo nunca había visto esos disensos profundos de figuras como las del jefe de bancada, el diputado Sarmiento, que se le fue al oficialismo con todo. Bartolo Fuentes, que había sido una figura también del entorno. Ayala, ¿verdad que? Silvia Ayala, Juan Barahona, Harry Dixon, pero haciendo denuncias muy fuertes. Y aunque se hayan cerrado filas, allá hay unas fracciones, un fraccionamiento que eso va a generar mella. Y en segundo lugar, yo veo una candidata a Rixi que todavía no le encuentro la explicación y la lógica a su campaña. Es decir, aquí se trata de sumar. Nosotros, como liberales, Salvador Narrala... ¿No suma, Rixi? A eso voy, nosotros no ganamos solo con los votos liberales. Nosotros tenemos que apelar a un voto más amplio, que es independiente, que es más crítico. Rixi no suma, Rixi divide. Rixi genera odio, Rixi genera polarización, Rixi confronta. O sea, no puede ser que somos los buenos y todos los demás son los malos. Y ese es el discurso que está proponiendo Rixi cuando dice el bipartidismo, nosotros hicimos la refundación. O sea, ella está fortaleciendo su voto duro, está bien, pero con ese no gana. Ahí tiene 500,000, 600,000, 700,000 votos, no más. Entonces yo sí creo que... Con un poco de helio, ¿va? Sí, por eso, no, es que siempre hay, yo se los digo, yo no creo en eso, de verdad se los digo, lo hemos vivido, lo hemos denunciado, en el 2021 lo denunciamos, y de ahí se probó. ¿Cómo va a ser que el Partido Liberal haya sacado 750,000 votos en el 2021 en las primarias y 330,000? Es decir, sí hubo un descenso y una migración temporal hacia Libre, pero no en esa magnitud. Yo no creo en esos números, hay helio y hay inflación y todo. Pero insisto, yo creería que el Partido Libre, a pesar de que esté en el poder, tiene algunas situaciones internas que lo pueden complicar. Sí. Yo creo que los resultados del Partido Liberal son reales. Sí. Sí, pueden haber habido disensos y irregularidades al interior. Siempre pero, me uno va. Pero yo te voy a ser sincera, yo en nivel presidencial, yo respeto las votaciones. Pero yo, por ejemplo, a nivel de diputados, no, ahí es... Olvídese. O sea... Es otra historia. O sea, ahí es otra historia. Ahí yo no sé quién los pone, quién los quita.
pero salen como una sorpresa y te lo digo. Por ejemplo, todos los diputados mayores votados, ¿qué pasa después en la siguiente elección cuando se pelean con el poder? Ni salen. Ni sale. Ni salen. Y esa es una realidad. Bueno, me inquieta eso, pero yo quería rescatar algo de lo dicho por ustedes porque me parece muy importante y mencionarlo y profundizar en eso, el fraude electoral. El fraude electoral es lo que más daño hace al interior de los partidos y es lo que está pasando en Libre. Esa brecha, aunque muestren una cara de unidad, es irreal. No van a perdonarles a ese oficialismo que se fue con todo. Ellos se fueron con todo después de las elecciones del fraude que sintieron, pero el oficialismo se fue con todo contra estos disidentes ahora por el fraude de que fueron víctimas, porque esas son cosas reales, las pruebas están, pueden no continuar mostrándolas, pero es una realidad. Es poco probable creer que un Sarmiento, que una Silvia Ayala quedaron fuera de las elecciones, Harry Dixon, alguien más así. Pero Juan Barahona, que ha sido la persona que le ha movilizado todas las bases. Eso no es posible. Entonces esas cosas sí hay que cuidar en todos los partidos, porque el fraude electoral son cosas que a veces heridas nunca se sanan. Sí. Y yo creo que aquí hay un punto, y lo comentábamos un poco antes de iniciar, sobre todo las irregularidades dentro de este proceso. Pero yo creo que, como dicen, hay que empezar desde el inicio. Los diputados. O sea, el Congreso Nacional inició esto por la aprobación del presupuesto. Yo creo que si hablamos de responsables, ellos tuvieron parte de culpa en todo esto, porque armar un proceso, armar una licitación, conlleva mucho tiempo. Hay un amigo mexicano, Alberto Aguilar Iñárritu, un filósofo de mucho nivel en México, que vino a Honduras hace unos años y me dijo, mira, Eduardo, Honduras tiene un estado finquero, en el que hay un capataz y hay mozos y cumplen las directrices. No hay institucionalidad. Es vergonzoso. Y lo del CNE no es exclusivo únicamente del CNE. Por ejemplo, cuando vamos a la descentralización del Estado, y dicen que se le pasan unas partidas a las alcaldías. ¿Quién define al final? Es el ministro de Finanzas. Sí. ¿Cuándo le pasa? Sí. Yo le voy a retener, no está con nosotros, lo voy a coaccionar un poco. Es decir, aquí no hay una independencia financiera. El CNE es un órgano que debe ser totalmente autónomo, en todo sentido, político, administrativo, financiero. Pero al final la llave del billete, el que pone, el que paga el son, elige la música, ¿verdad? Al final la llave del billete sigue siendo el Poder Ejecutivo. No podemos caer en eso. Lo que decía Emma tiene mucha razón. Un proceso de licitación conlleva 4 o 5 meses. Pero aquí se estuvo licitando en diciembre y en enero. Sí. No hay posibilidades. Entonces, ¿para qué tenemos el CNE 4 años? Cerrémoslo ya, ahorita en diciembre, lo cerramos y lo volvemos a abrir en 2 años. Porque se supone que debe de haber planificación. Otro tema, ¿cómo se eligen a los magistrados meses antes de un proceso electoral? Dígame, estos magistrados entraron en septiembre. En septiembre y a los 2 meses ya estaban, a la semana estaban convocando a elecciones. Ya, a la semana, a los primeros días de septiembre. Todo eso implica una deficiencia que al final paga consecuencias. Yo le voy a decir algo. ¿Hubo intenciones de boicot? Probablemente. Pero aquí yo veo también elementos de incapacidad, de negligencia, de inexperiencia, de falta de cohesión de los consejeros, que cada quien anda ahí medio cuidando la parcela, ¿verdad? No. Y fíjese que la ley para elegir al Consejo Nacional Electoral dice que deben de ser apolíticos sin militancia reconocida. Óigame, por favor. Y andan como dicen, con la bandera en el lomo. Sí. Tenemos que ir a pausa, pero lo vamos a seguir abordando, porque yo creo que lo que sucedió el 9 de marzo nos debe de servir para que no se repita en las elecciones generales. Sí, ahí sería catastrófico. Yo creo. Así es. O sea, yo no es que digo que se exoneren, no. Mire, siempre ha sucedido esto. Lo que sucede es que ahora con las redes sociales y con la digitalización de la información, todo sale a la luz pública. Antes se restringía, ahora todo es público. Esa es la única diferencia. Pero, ¿qué se tiene que hacer para garantizar que estas elecciones generales sean realmente un poco transparentes?
Eso lo analizaremos después de pausa, no nos cambie que ya volvemos. Continuamos este diálogo con Luz Ernestina Mejía y Eduardo Martel, justamente analizando los resultados, porque ya casi estamos justamente a 4 días, 5 días, de que se dé la declaratoria oficial de las elecciones primarias. Eduardo Martel planteaba algo muy importante, y es que él dice, no solamente hubo negligencia, hubo retraso en los desembolsos, hubo improvisación, malas negociaciones. O sea, fue un conjunto de muchas cosas. 2 concejales nuevos. Y todo esto vino realmente a desnudar realmente lo que él planteaba. O sea, entonces, ¿para qué tenemos un Consejo Nacional Electoral 4 años si van a estar planificando 2, 3 meses o un mes antes de las elecciones? Y lo que planteábamos acá, o sea, ahorita los diputados tienen que aprobar, al no más reanudar las elecciones, el presupuesto del Consejo Nacional Electoral para las elecciones generales. O sea, eso tiene que ser realmente algo obligatorio. Porque si van a estar aprobando presupuestos en septiembre, que ya está la declaratoria, vamos a caer en lo mismo. Y si el presupuesto ya está, que sea el traspase y punto. Eduardo, te había interrumpido. Sí, entonces yo decía justamente eso, que si esto hubiese sucedido en noviembre, este país estaría otra vez en un caos igual o peor que el del 2017, con muertos, con parálisis, con protesta. Nadie, incluidos nosotros, ¿cómo vamos a aceptar unos resultados con elecciones, con votaciones que se abrieron a las 11:30 de la noche? A las 11:45, la Escuela República de Panamá en Buenos Aires, por ejemplo. Eso es decir, inédito en el mundo, creo. Yo creo lo que hablábamos anteriormente. Primero, que ya debería estar en el presupuesto, porque ya se aprobó el presupuesto general de la República del año 2025 y debe de haber una partida para el Consejo Nacional Electoral. Que se traspase, que se hagan las planificaciones con tiempo, que se hagan las convocatorias. Imagínense que lo del biométrico se licitó y se adjudicó allá por el 30, se aprobó en Consejo Nacional en sesión el 30 de diciembre. O sea, que se tuvo que licitar en enero. O sea, así no hay posibilidades de sacar adelante este proceso. Yo sí recalcaría eso, el hecho de que o preparamos bien todas las fuerzas, porque aquí no se trata ahora de buscar los culpables que haga el Ministerio Público la investigación y que vea qué hace. Nosotros como ciudadanos, como fuerzas políticas, a mirar cómo blindamos el proceso electoral del 30 de noviembre. Eso es clave. Y yo sigo teniendo muchas dudas de lo que pueda pasar ese día. Es necesario también que develemos una situación que me he resistido siempre a creer que exista un grupo del actual gobierno y de este movimiento de Libre, que existe un grupo tratando de sabotear las elecciones, jugando al caos para ver que logra que su propósito ulterior, pues aunque hayamos querido decir que no y creer que no, es permanecer en el poder por las buenas o por las malas. El sabotaje vino dándose desde que no se les daba el presupuesto al Consejo Nacional Electoral, que también, y dicho sea de paso, pero muy importante, es que se le debe dar directamente, no por interpósita institución. Y luego vemos hasta el día de hoy la práctica y la forma como se pretende sabotear el proceso electoral. El hecho, la inmadurez que hemos visto por parte del concejal Ochoa, quien es una persona con capacidades como para ser un gran funcionario. Hemos visto una inmadurez, una falta de conciencia de la necesidad de trabajar en equipo, la falta de conciencia de que ese es un órgano colegiado, que él no puede andar haciendo prácticas o señalando cosas que no son asunto de su trabajo. Nosotros también pensamos, aunque veamos para enfrente, y coincido plenamente con el abogado Martel,
tenemos que estar la ciudadanía seguros de que los órganos jurisdiccionales van a perseguir el delito, porque el grave problema de que vamos viendo cada vez peores prácticas de fraude electoral es la impunidad en que han quedado siempre los delitos electorales. Los delitos electorales se ven como servicios al partido, como servicios al líder, y de ahí han salido premios de todo tipo y de todos niveles de plazas en el gobierno, hasta ministros como delincuentes electorales. Por eso han llegado a ministros algunos en diferentes gobiernos. Entonces es algo que tenemos que ponerle atención. Las amenazas a la democracia persisten el día de hoy. Todavía estamos pidiendo y buscando seguridades de que el 8 de abril va a estar la declaratoria de elecciones. No puede ser que vivamos en esta incertidumbre solo porque tememos que estos funcionarios, en una mentalidad de activista, lo que buscan es perturbar todo lo que es el proceso para ver qué ganan. Eso tiene que cambiar. Pero aquí también hay otra situación, y parte de esta crisis la ha generado el Partido Liberal, porque el Partido Liberal un tiempo se plega libre, otro tiempo se plega Partido Nacional. No mantiene, y eso, o sea, aunque les moleste, pero es una realidad. Es una realidad. Y eso porque como no ha mantenido una postura firme, es que entonces esto ha afectado también, y es parte de esta crisis. Varias cosas, Emma. Con el golpe de Estado, el Partido Liberal se quiebra. Y esa vocación de poder que teníamos, que sabíamos que íbamos a ganar elecciones, desapareció, se fumó. Y lógicamente, incorrectamente, condenablemente, un sector de diputados lo que hizo fue, bueno, aquí tenemos que ubicarnos y ver cómo agarramos algo. Me pareció un error terrible porque había que arar en el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Pero ellos no, ellos se acomodaron y eso nos generó un descrédito monumental ante la ciudadanía que perdió la confianza en el Partido Liberal. Y eso, insisto, es condenable. Pero fue por eso, porque como no había opciones de ganar elecciones, la gente que estaba en el Congreso, algunos, no todos, pero algunos dijeron, me voy por acá. Y ahora los alcaldes también hicieron sus negociaciones también. Y es normal. Pues. Pero quiero decir algo. Hoy hay otra expectativa, hay una expectativa de éxito, de electoral, de triunfo, de posibilidad de ir a ganar. Y eso se da porque el Partido Nacional, pues obviamente un partido que viene todavía arrastrando una crisis dura por el hecho de haber gobernado 12 años, lo de Juan Orlando y lo demás. Y el Partido Libre ya no es la ilusión, ya no es lo novedoso, ya no es lo que nos llena de esperanza, porque ya gobernó y ya la gente sabe para bien o para mal cómo gobierna. La gente vuelve sus ojos ahora hacia el Partido Libre. Entonces creo que la dinámica puede cambiar. Pero yo creo que hay otro elemento, Emma, que todavía es más censurable. La elección del CNE, de los consejeros, no debe ser como se hace en este país. Fíjate que habían audiencias y ya todos sabíamos quiénes eran los elegidos. O sea, es una pantomima, es una farsa. Aquí no se premia la meritocracia, la experiencia, sino que ya iban desfilando. Y yo la verdad que lamentaba que había muy buena gente desfilando a hacer comparsa del show, porque ya sabíamos, los nombres los teníamos de antemano. Va a ser fulano, sultano y mengano. Está bien. Si no queremos que sea por meritocracia, hagamos como era el Tribunal Nacional de Elecciones, que le voy a decir algo. Mi primera campaña vivida así, en primera persona, fue la de Carlos Roberto Reina. Ahí había un Tribunal Nacional de Elecciones y los miembros eran nominados por sus partidos. Y ese tribunal hizo su trabajo bien. ¿Sí? Seamos honestos, no queremos consejeros independientes, queremos representantes de partidos. Entonces, hagámoslo bien. Yo insisto, eso no es condenable. En El Salvador funcionó así. Los partidos, los más votados, nominaban a sus consejeros o magistrados. Y así era antes. Y funcionó. Funcionó con Beto Reina, funcionó con Carlos Flores, funcionó con Maduro. O sea, yo creo que tenemos que definir bien las cosas para aclarar y dejar de hacer una farsa que al final genera mucha duda en los ciudadanos. Hay elementos, sin duda, en el comportamiento de la bancada a través de los gobiernos y antes del 2009 también, de los que menciona el abogado Martel, pero lo cierto es que todo pasa por un asunto de valores, de identidad con los principios del Partido Liberal. Un sector de la bancada, no la bancada, un sector de la bancada se ha equivocado en varias ocasiones, porque lo que debiera primar es el interés nacional
y en algunos momentos eso no ha sucedido ni nos hemos sentido los representados liberales en ello, pero esas son cosas que deberán cambiar, que confiamos que con las expectativas no solo de triunfo, sino de unidad al interior de nuestro partido, pues la bancada responderá a esos principios democráticos, a esos principios liberales y sobre todo al interés nacional. Toda la bancada, no solo una parte de ella. Sabemos que hay valores dentro de la bancada que han respondido a las expectativas ciudadanas y confiamos en que así sea. Lo del Consejo Nacional Electoral, sin duda, hay que fortalecer su institucionalidad hoy amenazada. Desde que vimos el embate de que fue objeto la agresividad con que llegó el jefe del Estado Mayor Conjunto en algo increíble, pues inusitado ante la presidenta del Consejo Nacional Electoral el 21 de marzo, pues vimos que esa amenaza persiste. No se trata de que sea una mujer ni que sea la presidenta en ese momento, es la institucionalidad del Consejo Nacional Electoral la que sufrió esa agresión y es ahí donde los ciudadanos nos vamos acuerpando unos a otros para exigir respeto a esa institucionalidad. ¿Tú siempre estás manteniendo tus vigilias? Las vigilias ciudadanas iniciaron precisamente ese 21 de marzo como una respuesta ante la agresión a la institucionalidad que sufrió el CNE y para decirle a este grupo en el poder de que los ciudadanos exigimos el respeto a esa institucionalidad, la declaratoria de elecciones y en apoyo a las consejeras López Osorio y Ana Paola Hall, que sentimos que han estado viendo saboteado su trabajo y el del Consejo Nacional Electoral por una confusión del consejero de Libre, el abogado Ochoa, que considero es una persona que podría dar mucho porque es inteligente, conoce y podría él, si tuviera conciencia del trabajo colegiado que debe hacer y sobre todo de la responsabilidad que tiene para con Honduras, hacer lo propio para que las elecciones, estas y las próximas, respondan a los intereses nacionales y sobre todo que al contrario de carecer de desconfianza, estén fortalecidas con credibilidad. Sí, yo creo que también, aparte de todo lo que pasó en el proceso electoral, también hubo un comportamiento en el elector. Lo conversamos un poco extra cámara. El elector cambió, y se lo voy a ser sincero, bueno, se dio en las elecciones del 2021 con David Chávez. Sí. Lo del delay lo marcó. Sí. Y la denuncia de la lija le afectó a Jorge Cálix. Y eso, estamos hablando de 2 eventos, 2-3 días antes de las elecciones. Entonces quiere decir que el elector hondureño, el votante, está expectante. Sí. Y cualquier hecho puede cambiar su manera de votar. Porque yo te voy a ser sincera, y todos sabíamos sí, en las encuestas y todo, que estaba cerrada la competencia entre Jorge Cálix y Salvador Narrala. Estaba cerrada. Pero ese hecho lo desmarcó. Totalmente. ¿Tú coincides con eso? No, totalmente, y es la realidad. Y puedo decir que no solo Jorge Cálix se vio afectado, también Luis Zelaya. Porque mucho voto que iba para Luis Zelaya, incluso me llamaron, pero yo podría incluso cifrarlo en casi la mitad, perdimos la mitad de nuestros votos. Me llamaron y me dijeron, ya no vamos a votar por Luis, vamos a votar por sus diputados, por sus alcaldes, pero no por Luis porque queremos que gane Salvador y no Cálix. Es decir, no queremos que se imponga el fraude, no queremos que haya manipulación y vamos a ejercer lo que se llama en ciencia política, voto útil. Luis podrían tener, digamos, me parece, tiene buenas propuestas, o Maribel, pero no vemos con opciones de triunfo. Entonces no vamos a desperdiciar, entre comillas, el voto y se lo vamos a otorgar al que puede vencer, al que no queremos que llegue. Eso por un lado, eso se dio. Y el otro evento que creo que también marcó Emma es el atraso de las votaciones. Sí. Yo creo que eso, yo nunca hubiera imaginado 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 de la mañana, esperando. La gente lleno. Y eso es lo rescatable de la ley. Claro, por eso digo, el ciudadano al final no se da cuenta del poder que tiene su ejercicio como tal, no solo el sufragio, sino en el sentido más amplio. Pero en este caso del voto, de ejercer el voto, cambia la realidad de un sistema político. Yo sí estoy seguro que lo del lijazo
alertó de que iba a haber fraude y la gente dijo, mejor votemos por acá, y aumentó la participación. Y el atraso en el inicio aumentó aún más. Y hay que reconocer en el caso de Salvador que tiene muchísima fuerza en sectores urbanos, particularmente Tegucigalpa, Comayagüela, San Pedro Sula, Ceiba, Choluteca, ahí tiene mucha fuerza y creo que ahí aumentó su ventaja. Sí. El electorado de aquí en adelante va a exigir todo el respeto. Yo creo que el 2021 el pueblo hondureño entendió el poder de su voto. Ni la menor duda. Eso también va a significar que la exigencia de la propuesta va a ser todavía más elevada. No se le va a poder ir a engañar como se hizo en el pasado con canciones, con propuestas vacías, con situaciones que sean de puro marketing. El electorado analiza y va a exigir esas propuestas que puedan ser medidas más adelante una vez hecho gobierno. Lo que sucedió, y debemos decirlo, es realmente de rescatar y de llevar a quienes ostentan candidaturas en los partidos a ser más responsables con el electorado. No solo motivó gente a quedarse a votar hasta tarde, es que personas que no iban a ir a votar fueron a votar. Lo que estaba pasando nos sacudió a todos, nos sigue sacudiendo, quiénes están atrás del sabotaje, que eso es lo que fue, porque ya no se trata de un error, ni solo negligencia, ni solo una persona sin capacidad, no. Esto era definitivamente con el propósito de sabotear las elecciones. Y es ahí donde nosotros confiamos en que la esperanza que nos creó hace 2, 3 noches el fiscal general no la vaya a defraudar, que realmente persigue el delito, porque hasta ahora lo que estamos viendo es que a los que está persiguiendo no necesariamente son las personas responsables de lo que ha sucedido. Se puede identificar, posiblemente hay indicios de algún delito, como la sobrevaloración que acusaban, pero lo del sabotaje de las elecciones todavía no vemos a nadie señalado, a nadie vemos requerido por eso. Y eso es urgente que se haga, porque solo castigando el delito se va a disuadir de que se cometen las elecciones generales. Y es lo que definitivamente no podemos tener, ni la menor posibilidad de que pueda darse una situación irregular el 30 de noviembre. Y ese informe hay que decirlo, ¿verdad? Si se escucha al pueblo, todo el mundo sabe lo que pasó, con nombre, apellido y todo. Sí. Claro. O sea, las redes el pueblo es sabio. Exactamente, sí. Las redes explotan porque mucha gente vio. Entonces, la cuestión también de que yo creo que esta campaña, este 2025, ojo a la clase política. Tengan mucho cuidado. El pueblo hondureño ya aprendió, como les digo yo, a ver, a escuchar, a recibir si le dan, pero ya sabe que su voto lo va a decidir a conciencia. Y yo creo que el que más ha evolucionado en todos estos procesos electorales ha sido el pueblo hondureño. Sí, y le digo algo, el umbral de tolerancia, Emma, se ha reducido a su mínima expresión. Antes aguantaba la gente, bueno, hasta decían roban, pero algo están haciendo. Sí, no, ya no. Eso ya no. Pero ahora saben que el voto es castigo. Exactamente, ya no es un ejercicio del poder casi, de su voto. Siempre de elegir, pero ahora casi como un castigo. Es decir, votar en contra de, votar rechazando esto. Que también es otro riesgo, ¿verdad? Es otro riesgo, problema, sí. ya lo vimos, Sí, en el ya lo 2021 vimos, se ya lo votó vimos. por hígado, por odio, por rechazo, y no fue solución, pero es lo que tenemos, porque la gente está desesperada, Emma, la gente necesita trabajo, la gente necesita una oportunidad, necesita salud, necesita las necesidades más básicas. Y cuando ve los abusos, los atropellos por las redes sociales, es que ahora, oígame, esto hace 20 años, 30 años se hubiera ocultado casi, ¿Sí? no se hubiera 4 o 5 medios de comunicación y se da una noticia y se controlaba. Hoy no, hoy explota. Fíjense que hay un titular que publicó el New York Times allá en el año 65, cuando las elecciones de Osvaldo López Arellano, que fueron una farsa, una pantomima, y lo titularon Elecciones estilo Honduras. Todavía seguimos marcados, aplicando ese titular del año 65, elecciones estilo Honduras. Yo tengo mucha relación con políticos de otros países y ellos se quedan asustados. Digo, increíble cómo es Honduras, siempre es todas las elecciones... Es una caja de sorpresas. Todas las elecciones es una caja de sorpresas, algo va a pasar. Algo va a pasar. Pero, insisto, y destacar esto, el ciudadano tiene la llave para
elegir de la manera correcta, asistiendo y haciendo un análisis para ejercer el sufragio de la manera más racional. Sí. Yo particularmente creo de que la declaratoria no está en riesgo. No. Yo particularmente, ¿verdad? No. O sea, porque aquí todo es mediático, todo es mediático. Yo creo que ya estamos en manos del Ministerio Público. Es el Ministerio Público y yo creo que ahí lo que dice Luis Ernestina queremos que trabajen todo. O sea, tengo mis reservas. ¿Tienes reservas con el Ministerio Público? Tengo mis reservas porque ahora ya salieron un montón de flecos que quizás no se conocían. Que ya no es solo de un partido, sino que también implica a otro partido. Y hay que decirlo, ahí al parecer... Pero que persigan el delito, claro. Eso es lo que queremos. Que no se vaya a repetir eso y la única forma es castigando el delito. Pero lo que queremos también es que sea equitativo, parejo. Reitero, el fiscal nos creó esperanza hace 2 noches. Tiene que cumplirnos. Y no a los pececitos, a los perros más flacos. Además, sardinas, ¿usted quiere tiburones? El delito que están persiguiendo ahora, que es el reitero, el de transporte. No, el del transporte, si hubiera sobrevaloración, que está por demostrarse, pero eso no está castigando el sabotaje. El sabotaje fue real. Quienes ordenaron que quedaran estacionados durante horas y que estuvieran paseando los transportes. Esos son los responsables. Porque miraba como paseando las maletas. Terrible. En los y te voy a decir, nosotros cuando vimos la denuncia en las redes, movilizamos movilizamos que lleva su tiempo y todavía ahí estaba, ¿verdad? Y después la gente mandaba los videos. Miren, el tiempo se nos ha agotado. Realmente muchísimas gracias, Luis Ernestina. Muchísimas Encantada gracias, siempre estar aquí y con el abogado Martel, que le reitero, tenemos mucha esperanza en su desempeño en el próximo Central Ejecutivo. Consideramos que el Central Ejecutivo debe florecer y cumplir todas sus funciones, porque un Central Ejecutivo que trabaje bien es bueno, no solo para nuestro partido, sino para nuestro país. Sí. Bueno, muchísimas gracias. Un placer. Bueno, gracias a nuestros invitados, a ustedes televidentes, 1 millón de gracias por su sintonía. Los invito a que continúen con BTV. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras. Nosotros pues les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana desde Comayagua. Estaremos allá, Diálogo de Impacto desde Comayagua y también parte de Hola Honduras, transmitiendo actividades especiales de este verano. Así que continúen con la programación de BTV, que yo les espero mañana en punto de las 7 de la mañana.